Hoy, en nuestro programa, estalla la Segunda Guerra Mundial. La vez pasada habíamos visto cómo el proyecto nazi había realizado una purga interna a través de lo que ellos llamaban acción directa y había sido compuesta por 3 partes. Una, la noche de los cuchillos largos, en la cual, para lograr el consenso del ejército alemán, Hitler entregó las tropas de las SA y en una sola noche los mataron a todos para lograr de esa manera la unidad del ejército alrededor del proyecto nazi. Esa fue una purga. Habíamos visto cómo incendiaron el edificio del Reichstag los mismos nazis para poder alegar a través del incendio del edificio del Reichstag que habían sido los comunistas y emprender una persecución, una purga terrible contra toda oposición política que aún quedara en Alemania por cuenta del incendio del edificio del Reichstag, culpándolos a todos de la conspiración para el incendio y de esa manera eliminando toda oposición en Alemania. Habíamos visto cómo la tercera parte de la purga es la noche de los cristales rotos, cuando todos los negocios de la comunidad judía van a ser incendiados en una sola noche y se van a promulgar posteriormente las leyes de Nuremberg, en las cuales se les saca de la sociedad, se les empieza a confinar y van a ir poco a poco a los campos de concentración. Una vez que Hitler ha realizado las purgas internas, ha eliminado cualquier posible oposición, ahí empieza la acción directa que primero se refleja en Alemania a través de todo lo que hemos visto, a través de todo el proceso de ascenso al poder, todo el proceso ideológico y todo esto. Ahora ya está montado el aparato de la guerra y la acción directa va a empezar a desbordar las fronteras, no sin antes matar a todos los enfermos terminales de Alemania, 70.000. En nombre de la raza superior, las personas que estaban muriendo de diferentes enfermedades fueron asesinadas también simultáneamente de una manera mucho más silenciosa que las purgas que hemos visto. Entonces ahora se va a desbordar el proyecto y empieza a anexarse y empieza a pasar por diferentes territorios. La anexión por los territorios en un principio sigue estando dentro del marco de la reparación del desmembramiento de Alemania, sigue siendo parte, digamos, de revertir las injusticias de Versalles. En un principio se empieza a ver así porque como hubo efectivamente una maniobra que despedazó a Alemania en Versalles, el que Alemania atraviese estos territorios hasta cierto punto es visto como una reparación o como una, digamos, una manera de volver a acomodar lo que inicialmente era alemán. Entonces, la región del Sarre, que fue desmembrada por el Tratado de Versalles, por plebiscito vuelve a manos de Alemania. Hasta ahí no hay problema porque el Sarre se lo quitaron en Versalles. La región de Renania fue ocupada, pero Renania se la había quitado Francia, Alemania, luego ahí tampoco tenemos problema, eso es alemán. Austria se va a anexar después de una guerra civil del movimiento obrero y de la oposición del capitán von Trapp y su familia de la novicia rebelde, que efectivamente existieron y se opusieron. Austria se va a anexar bajo un proyecto que se llama el Anschluss, porque finalmente ambos son austriacos, ambos son germanos y tienen un mismo proyecto. El cuento que le echan a los austríacos es la nostalgia del imperio perdido, que terminó después de la Primera Guerra Mundial. Ahí todavía estamos dentro de un mundo completamente germano. Los ingleses sienten que de alguna manera se cometió una terrible injusticia con Alemania, que ellos permitieron que esa injusticia se diera, y por eso hay una película que se llama Lo que queda del día, que es con Emma Thompson y Anthony Hopkins,
en el cual un lord recibe en su casa a los altos diplomáticos alemanes e intenta una política de apaciguamiento porque un amigo de él, que era alemán, se suicidó después de la guerra por la situación tan terrible que Alemania quedó. Consideraba que tenía una deuda con Alemania por la manera como fueron maltratados después de la Primera Guerra Mundial. Pero es que aquí hay una mutación, y eso es lo que nadie ve, que no son los mismos prusianos, no son los mismos alemanes destruidos después de esa cantidad de sufrimiento. Esto es otra cosa, esto es otro proyecto distinto, y no es visible porque como hay esta sensación de maltrato a lo que fue el destino de Alemania después de la guerra, nadie se da cuenta que aquí hay una mutación y están enfrentándose a fuerzas completamente diferentes. Entonces, dentro de la misma lógica, hay una política de apaciguamiento, nadie quiere la guerra. Entonces, aquí hay un problema en la diplomacia. Hitler sabe exactamente qué quiere la guerra, mientras que los demás saben es que no quieren evitar la guerra. Y ahí hay dos posiciones completamente diferentes. Todo el mundo tratando de apaciguarlo, como si dándole carne al tigre no se lo fuera a comer usted. Es una manera de cebarlo a ver si lo pueden mantener alejado. Entonces, de esa forma, le van dando lo que pide la primera parte, como era todo el mundo alemán. Entonces, aún parecía parte de la reparación de la injusticia que se había hecho, pero hay un punto en que empieza a transgredirse el límite entre lo que era Alemania y ya empieza a convertirse en la invasión. Entonces, hay un punto aquí que son los Sudetes. Todavía los Sudetes es un territorio étnicamente y culturalmente alemán, pero que queda dentro de la República Checoslovaca, formada después de la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler reivindica el Sarre, Renania, Austria, ahora reivindica los Sudetes, que eran el otro pedazo del territorio, más tarde reivindicará el corredor de Danzig en Polonia, pero ahora reivindica los Sudetes. Entonces, cuando reivindica los Sudetes, se va a dar lo que se llama el Pacto de Múnich. El Pacto de Múnich es el desmembramiento de la República Checoslovaca, para que los Sudetes le vayan a quedar a los nazis. De esa manera consideran que hasta ahí llegaban las reclamaciones alemanas. Hitler les hizo creer que no iba a seguir pidiendo más, que hasta ahí, mejor dicho, hasta ahí terminaba Versalles. O sea, la embarrada que se había hecho con el final del Tratado de Versalles terminaba con la entrega de los Sudetes y San se acabó. Eso fue lo que creyeron, eso fue lo que Hitler les hizo creer, porque no sabían que el proyecto era la guerra, pero el proyecto era la guerra desde el principio, y lo que estaba haciendo era avanzar y avanzar y avanzar, primero diplomáticamente, y luego avanzaría militarmente, pero todo esto está cuidadosamente planeado. Entonces, en ese momento, Inglaterra decide que no va a ir a la guerra por un país que no conoce, que es sumamente lejano y donde la gente está peleando por cosas que además ellos no comprenden. En el Pacto de Múnich, Chamberlain, que en ese momento era el primer ministro británico, acuerda que permite desmembrar Checoslovaquia para entregársela a los nazis, y que ahí, hasta ahí se logra la paz, se logra revertir, digamos, o resarcir más aún, cualquier injusticia que aún quedare por reparar respecto al resultado del Pacto de Versalles. Digamos, hasta ahí ya quedamos en tablas, de aquí en adelante lo que pase ya es un abuso. Ese Pacto de Múnich es el intento desesperado de Chamberlain por evitar la guerra. Nadie quiere esa guerra, todo el mundo tiene susto a esa guerra, y esa es la manera como trata de apaciguarlo, a costa de el pueblo checoslovaco, que no fue invitado al reparto. Después de este reparto va a aparecer una postal absolutamente aterradora donde el alto mando alemán camina por las calles de Praga, y la postal, el mapa de Checoslovaquia se abre, se florea como con el fuego, mientras pasan las botas del alto mando alemán por encima de Praga. Esto va a ser sumamente grave, y los eslavos van a ser servidos en la mesa de los sacrificios. Se considera
que hasta aquí terminan las reclamaciones. Cuando regresan del pacto de Múnich, Chamberlain llega muy contento porque desde su punto de vista, que es lograr la paz a como dé lugar, que es apaciguar a este personaje, porque una guerra mundial no la quiere nadie, una guerra no la quiere Inglaterra ni la quiere nadie. Él llega muy contento, tiene un papel en el que dice que ahí están las palabras de Adolfo Hitler y están las palabras suyas, las firmas de los dos, en el cual consideran que se ha saldado el asunto de los Sudets, que el asunto de los checos ya está resuelto, que Inglaterra no va a ir a la guerra por un país lejano que no conoce, cuya gente se está peleando por motivos que ellos desconocen, y que una vez más ha habido una oportunidad para la paz. Esto aparentemente es una situación de una, por lo menos de una tregua, o por lo menos la guerra se logra evitar otro poquito, y eso sigue siendo un triunfo muy grande para Chamberlain. Chamberlain llega contento a Inglaterra, muestra su documento, sienten que se han librado del fantasma de la guerra que tanto los aterroriza, y estas son las palabras del primer ministro Chamberlain cuando anuncia ante los británicos que ha firmado el pacto de Múnich que desmembra Checoslovaquia, y esta es la manera como lo reciben cuando consideran que se han librado de la guerra. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. Aquí dice cómo se suscribió un acuerdo en el cual el Führer y el canciller alemán y el primer ministro británico se ponen de acuerdo para decir que no van a ir a la guerra el uno contra el otro, que la cuestión anglo-germana es de primera importancia para las dos naciones y para Europa. Ninguno de los dos va a ir a la guerra por motivos de Checoslovaquia. La cuestión checa queda así saldada, y de esa manera termina la reclamación alemana de territorios. Inglaterra regresa con su pacto de Múnich y queda sentado un principio de la paz en nuestro tiempo, como lo llamaría Chamberlain. Y con esto llega tranquilo, pensando que hasta aquí se ha logrado apaciguar toda la bestia que se está armando en Europa. Pero esto va a ser lejos de ser cierto. Esto se llamará el síndrome de Múnich, pero por supuesto la historia se escribe en replay, y claro, retrospectivamente uno dice, pero si el proyecto de Hitler era la guerra, ¿usted cómo no se dio cuenta? Si todas esas anexiones eran una política de expansión sin límite. Bueno, porque ya pasó el tiempo y todo eso sucedió, pero cuando usted está en la jugada y a usted es al que le toca tomar las decisiones, la historia no siempre es así de clara. Chamberlain hizo lo que pudo, lo que consideró honestamente que era lo mejor para Alemania, para Inglaterra, para el mundo, y que lo que estaba en su mano era su punto de vista. Mucha gente en Inglaterra quería la paz, no querían meterse en esa guerra, había debates muy fuertes en el Parlamento, todo estaba en una sensación de evitémoslo. Por eso decimos, Hitler sabía que era lo que quería, los otros sabían que era lo que querían evitar, y eso son condiciones de negociación muy diferentes. Después del pacto de Múnich va a quedar una sensación de lo que se conoce en el argot como calma chicha, es decir, una situación de una calma terriblemente tensa en la cual vientos terribles se están agitando. La canción que estaba de moda en la época la había popularizado un francés que se llamaba Ray Ventura, y era sobre un cuento en inglés. La canción se llamaba Tout va bien, Madame le Baron de Marqués, o sea, todo está bien, la señora baronesa, así lo tradujeron, y era una canción que sonaba en Francia, pero estaba basado en una historia anglosajona, que tenía todo un trasfondo. La historia cuenta que Milady llega a la estación de Waterloo proveniente de unas vacaciones por las islas griegas.
El mayordomo la aguarda en la estación y le pregunta a ella al mayordomo si hay alguna novedad. El mayordomo le dice que ninguna, salvo que su pequeño perrito ha muerto. Milady se pone triste y pregunta ¿cómo murió? A lo que el mayordomo contesta: murió en el incendio de las cuadras. Se alarma la señora y pregunta cómo se incendiaron las cuadras del castillo, a lo que el mayordomo responde reverente que prendió en ellas el fuego que acababa de arrasar el manor. Horrorizada, la señora interrogó cómo se había producido tal catástrofe. El mayordomo respondió quedamente que fue a causa de un cirio. La señora preguntó entonces cómo había un cirio encendido en un castillo con una luz eléctrica también instalada. Era uno de los 4 cirios que velaba el cuerpo de su marido, nuestro venerado milord. Y al sollozar la señora, «¿Mi marido ha muerto?», concluyó el fiel sirviente. Efectivamente, milord murió al saltarse la tapa de los sesos al saber que estaba completamente arruinado. El pacto de Múnich es algo de este estilo. Todo está bien, señora baronesa. Así parece llegar Chamberlain tranquilo a Inglaterra, haciendo lo que él, en profunda conciencia, consideraba que era lo que había que hacer en el momento: seguir la política de apaciguamiento, creyendo que al entregarle cada vez más territorio de los eslavos a Hitler, no iba a atacar a Inglaterra. Mientras tanto, rugía solitario el personaje que en la otra parte de nuestra historia contábamos, que era Winston Churchill, que decía: ese tipo no me gusta y lo que tiene es una política de expansión absolutamente aterradora. Eso que era visible para los ojos de Churchill no lo era para nadie más, y en su momento todo el mundo trataba de evitar una guerra porque estaban frescas aún las huellas de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. Entonces se da el Pacto de Múnich. Después de que se da el Pacto de Múnich, con lo cual se recuperan todos los territorios que antiguamente habían pertenecido a Alemania, Checoslovaquia queda completamente desmembrada, Bohemia queda convertida en un protectorado alemán, lo que es Bohemia y Moravia, los Sudetes quedan anexados al Tercer Reich, Eslovaquia meridional queda anexada a Hungría, otro territorio va a ser anexado a Polonia, Eslovaquia se independiza y de esa manera descuartizan Checoslovaquia. Rutenia queda anexada a Hungría y así queda despedazada y aparece la postal con el mapa. Este sacrificio de este pueblo va a ser una de las cosas más terribles porque es una manera de entregarlo a los chacales para evitar que los lobos se coman a la Europa occidental. Eso fue lo que pasó con los checos. Entonces, inmediatamente después del Pacto de Múnich, inmediatamente después de este acuerdo en el 38, se va a firmar un pacto que nadie se imagina que se fuera a firmar jamás. Un pacto de la mayor trascendencia, un pacto rodeado de sangre y de traición. El pacto de no agresión entre Hitler y Stalin. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo así? Pero ¿no ve que estos dos son los enemigos a muerte? El comunismo y el fascismo se han visto enfrentados en muchos escenarios de Europa. Esto se supone que es la contradicción de las dos ideologías. ¿Por qué van a hacer ese pacto? ¿Cómo y de qué manera van a hacer ese pacto? Ese pacto tiene un antecedente en el mundo zarista. Durante la época del reino de Prusia, de Guillermo Federico de Prusia y de Catalina la Grande, Polonia fue repartida entre Austria, Prusia y Rusia. Fue repartida porque la zona del Báltico que lleva a Escandinavia es una zona definitiva dentro de la estrategia de Rusia. Entonces, lo que Hitler le va a proponer a Stalin es lo siguiente: mira, he pensado en repartirme Polonia, ¿te molesta si me reparto Polonia, si avanzo sobre ella? A lo que Stalin le va a contestar: no hay ningún problema, no tengo inconveniente si tú no tienes inconveniente en que yo avance sobre Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, de esa manera, Stalin recuperaría con ese pacto los territorios que tuvo que entregar en el Tratado de Brest-Litovsk-Lenin para hacer la revolución. En la Primera Guerra Mundial, esos territorios le fueron entregados a Alemania, pero Alemania perdió la guerra
y Rusia tuvo que entregarlos para poder sacar adelante su revolución. Ahora que ambas están recuperaditas, Alemania retoma la Polonia por el corredor de Danzig, que es otro pedazo de cultura germana metida dentro del mundo eslavo polaco, mientras que Rusia avanza sobre el otro pedazo de Polonia, sobre Lituania, Letonia y Estonia, para tomarse las naciones bálticas, y de una vez, ya que estamos en estas, va a invadir, después del pacto, a Finlandia. Finlandia va a contestar con un heroísmo, van a pelear esos finlandeses en esquís, van a aguantar, van a resistir, y van a parar a los rusos, pero eventualmente los van a someter. Ese sometimiento de los finlandeses le da a los alemanes la sensación de que los rusos no son tan poderosos en términos militares como se hubiera pensado. Una falsa sensación para lo que va a pasar. ¿Para qué hacen ese pacto? Ese pacto lo hace Hitler para contener a Stalin, para asegurarse de que Stalin no va a impedir el avance sobre Polonia, y de esa manera tener listo el escenario de la guerra. O sea, así con esto, esa es la última pieza del rompecabezas que va a colocar. Stalin también necesita ese pacto porque necesita avanzar sobre los territorios que había entregado en Brest-Litovsk. Eso no se entiende desde la política, eso no se entiende desde el comunismo, eso se entiende desde el zarismo. Eso ahí ya no es la Unión Soviética, sino la Santa Madre Rusia, la de Catalina, la de Iván el Terrible, la de Pedro. Son los zares, por la boca de Stalin, los que hacen ese pacto, porque ese pacto ya tiene que ver es con el proceso de expansión soviético y con el proceso de expansión alemán. Ese pacto, desde el punto de vista comunista, es la mayor traición. Ambos, de todas maneras, ambos son estados corporativos, ambos son estados donde la masa se ha visto, ha aplastado al concepto de individuo, ambos son estados totalitarios, ambos son estados expansionistas. Pero este pacto abandona a todos los comunistas y a todo en el mundo, los deja completamente desarmados porque le quitan el apoyo que la Unión Soviética significaba para los partidos comunistas. Entonces, si a esto se le añade la eliminación de la oposición en Alemania, estos quedan completamente solos y ya no va a haber quien se oponga. Rusia era quien se hubiera podido oponer a una invasión, y con este pacto se sella que Rusia no se oponga a la invasión. Mientras tanto, en España estalla la Guerra Civil Española, ha estado estallando desde el 36 al 39, y los experimentos de lo que va a pasar con el mundo se realizaron sobre el pueblo de Guernica. En la población de Guernica, la Legión Cóndor, que fue la que apoyó a las fuerzas de Franco, de los nacionalistas, contra la República, que estaba conformada por anarquistas, socialistas, comunistas, vascos, catalanes, van a bombardear la población de Guernica en un día de mercado. Pasaron una oleada de bombas incendiarias, luego una oleada de bombas explosivas, luego otra oleada de bombas incendiarias. España, y particularmente el País Vasco, fue el escenario, el laboratorio de lo que sería sobre la población civil la Segunda Guerra Mundial. Estos experimentos se filmaron para ser estudiados en los cuarteles alemanes y de esa manera saber cómo iban a aproximarse contra el mundo. España fue el laboratorio, Guernica el primer pueblo que sufriría lo que toda Europa sufriría poco tiempo después. Solo quedaría en pie el árbol de Guernica. Y el pacto, la Guerra Civil Española se desarrolla en este pedazo, y estando Stalin apoyando a los comunistas en España, con una mano los está apoyando en España y con la otra mano está firmando el pacto de no agresión con Hitler, cuando del otro lado se supone que están peleando contra el fascismo. España determina los bandos que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial, y es el laboratorio, ese es el papel que va a cumplir la Guerra Civil Española dentro del escenario en el que estamos. Una vez que se produce ese pacto, ya nada lo va a trancar. Ya Finlandia ha caído, está cayendo en ese momento después de la invasión de los rusos, y los rusos van a prepararse para que una vez que entren los nazis sobre Polonia, los rusos van a entrar por el otro lado y la van a coger en sándwich.
Los polacos se habían enfrentado en varias ocasiones antes contra los rusos y ahora los rusos se van a enfrentar con los polacos y los van a traicionar y los van a permitir que los sirvan en la mesa. Los polacos odian a los rusos de una manera impresionante y aquí se van a formar dos heridas muy grandes. La herida de este pacto que se hace sobre la sangre de los polacos y la herida de la entrega del Báltico, de las naciones bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. Por eso mucho tiempo más adelante será por Polonia que empiece el proceso que dará fin al comunismo al finales del siglo XX, y será por Lituania, Letonia y Estonia que se desmembre la Unión Soviética. Lo que va a ser el desmoronamiento, la caída, el derrumbe de la Unión Soviética empezará por Lituania, Letonia y Estonia. Dos heridas, Polonia y los Bálticos, que nunca dejaron de sangrar y que a la postre le costarían la existencia misma a la Unión Soviética, que empezó en las posprimerías de la guerra por entregarlas, la una por anexársela y la otra por entregársela a los nazis. Ese fue este pacto, rodeado de traición y sangre. Se va a dar ese pacto que garantiza que Rusia no va a atacar. Inmediatamente después de ese pacto, con la certeza de que Rusia no va a atacar, los nazis van a hacer la siguiente maniobra, un poco parecida a la de Reichstag. Van a sacar un poco de prisioneros de un campo de concentración, los van a matar, les van a poner uniformes polacos y van a decir que fueron atacados por un grupo de polacos y por el ejército polaco, que tuvieron que defenderse, que ahí están los muertos y que por ese motivo ellos van a tener que atacar a Polonia para resarcir la afrenta que se le ha hecho a los alemanes. Se inventan el pretexto para entrar en Polonia. Entran en Polonia. Y en el momento en que entran en Polonia, estamos en septiembre, 1 de septiembre de 1939, en el momentico en que entran en Polonia, ahí ya toca pararlos, porque entonces, mire, ya sumadito, esto nos queda el Sarre, nos queda Renania, nos queda Austria, nos queda Checoslovaquia, y ahora vamos por Polonia. Eso ya es medio mapa. En ese momento ya la cosa pasa de castaña a oscuro. Polonia no tiene justificación en términos de resarcir la herida cometida contra los alemanes. Se salta digamos, el punto de la víctima al victimario. Las reparaciones terminaron en los Sudetes. Ir por el corredor de Danzig ya es otra cosa completamente diferente y corresponde a la geopolítica que tienen los alemanes y los rusos con respecto al Báltico y a los proyectos que se hicieron en tiempo de la repartición de Polonia entre Catalina y Guillermo Federico I de Prusia. Eso ya es otra cosa. Entonces aquí, ya en este momento, se da la voz de alarma, pero ya es muy tarde. Ya se le ha permitido mucho oxígeno, mucho avance. Ya Hitler está listo para plantear el tipo de guerra que va a plantear. Ya no hay cómo detenerlo. La maquinaria está hecha. Nadie se imagina, porque no es imaginable, en nombre de qué perverso proyecto el mundo se va a ver arrastrado a la guerra. Nadie se imagina que esto es un proyecto de raza superior que supone la desaparición de los demás pueblos por el espacio vital. Nadie se imagina la maldad que se está gestando debajo de un ejército tan eficaz. Nadie puede concebir el plan que está planteado de antemano. Nadie se imagina las consecuencias de lo que va a pasar. Y en el momento en que lo paran, ya es demasiado tarde. Entonces, en el momento en que las tropas del ejército nazi atraviesan Polonia, Inglaterra lanza un ultimátum y le dice que si para las 11 horas no ha retirado las tropas de Polonia, Inglaterra se verá en la obligación de declararle la guerra a Alemania. Y después, cuando no se ha producido ninguna notificación de parte del ejército alemán en la cual anuncien el retiro de las tropas de Polonia, Inglaterra no tiene más remedio que declarar la nación en guerra. Estas son las palabras de Chamberlain por la radio, con las que escuchó el pueblo inglés, en la cual oficialmente se declara el mundo en guerra. Up to the very last,
it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. Ahí es cuando dice que el embajador británico en Berlín había dicho que si las tropas no se retiraban, Inglaterra estaría en guerra. Como no se ha escuchado ningún tipo de pronunciamiento en este sentido, debo declarar ante la nación inglesa que hoy, a partir de ese momento, nuestro país está en guerra con Alemania. Ustedes se pueden imaginar qué tan amargo trago es este para mi vida después de todos los esfuerzos que hice por la paz. Y dice Chamberlain que él considera que él no hubiera podido hacer nada distinto, ni hubiera podido hacer nada mejor, que él hizo lo imposible, pero que Hitler no tenía ninguna voluntad de aceptar ningún tipo de acuerdo, que había dicho que a los polacos les había propuesto una serie de pactos razonables, cosa de la cual no hay ninguna evidencia. Él no aceptó ninguna vía, decidió de todas maneras meter las tropas dentro de la frontera de Polonia, no aceptó absolutamente nada, y por esa razón, y de esa manera, y con la mayor amargura y con la mayor tristeza, Chamberlain anuncia por la radio, esta es una guerra radial, anuncia por la radio que Inglaterra ha entrado en guerra con Alemania. Esto es septiembre primero y el momento del anuncio es el 2 de septiembre de 1939. El mundo ha entrado en la Segunda Guerra Mundial. Ha estallado el conflicto más grande del que la humanidad tenga memoria hasta el momento mismo del relato. En ese momento van a entrar, el ejército alemán va a entrar a Polonia, va a entrar a Varsovia y va a avanzar sobre este país. Los polacos van a contestar con una carga de caballería ligera. La caballería va a enarbolar los sables contra las divisiones de Panzers, los tanques alemanes que van a pasar por encima de los caballos. A pesar de que la declaración de guerra se hace por la invasión a Polonia, no hay en ese momento con qué ayudar a Polonia. Así que Polonia va a morir. Polonia será la primera que va a encontrar y va a vivir los horrores de la guerra. Polonia va a ser totalmente tomada y mientras la carga de la caballería embiste con sables las divisiones alemanas, por detrás están entrando los rusos y la cogen en sándwich y la despedazan. Polonia sangrará. Por primera vez, ella será el primer país que va a sangrar en la guerra. Los tanques alemanes han entrado en Polonia. Los polacos los van a repeler con los caballos y los sables, enfrentando así, heroicamente, con una carga de caballería ligera, la maquinaria bélica más aterradora que se haya conocido. Y así va a caer Polonia y por detrás van a entrar los soviéticos. Cuando los soviéticos entran, por detrás, primero esperan a que entren los nazis y que caiga Polonia. Mientras cae van a entrar por detrás y van a cometer una matanza de la oficialidad polaca para impedir que los polacos puedan tener con qué responder, que se va a conocer como la matanza de Katyn. Como los alemanes invadieron Polonia, los soviéticos le van a echar el pato de esos muertos a los alemanes. Se habla de 4.000 a 15.000 oficiales polacos asesinados en Katyn. La cosa tendría tales dimensiones que mucho tiempo después en el futuro,
Gorbachov, para poder realizar las reformas de la futura Unión Soviética, le tendría que pedirle perdón a Polonia por la matanza de Katyn y oficialmente admitir ante el mundo que esa matanza fue rusa. Entonces Polonia queda en sánduche. El mundo va a la guerra por ella, pero nadie la puede defender. Los alemanes la someten, pero será la primera en conocer los estados ocupados, las zonas de ocupación. Allá se montarán los campos de concentración. Varsovia quedará reducida a escombros. Los soviéticos van a entrar por detrás y este pueblo va a quedar completamente pulverizado. Entonces, aquí nos enfrentamos a otro tipo de guerra completamente distinto al que se presentó en la Primera Guerra Mundial. No existe el concepto de frente. No se trata de una trinchera en donde se van a enfrentar estáticamente por metros, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Lo que va a pensar en este momento Hitler es que esta tiene que ser una guerra rapidísima, porque una guerra, cuando es rápida y fulminante, no permite duda ni cuestionamiento acerca de la eficacia del golpe, o sea, que el que pega primero pega dos veces. Entonces se va a conocer este esquema como la guerra relámpago, the Blitzkrieg. ¿Qué significa la guerra relámpago? Volvamos al problema de las palabras. Significa avanzar a gran velocidad sobre una cantidad de territorio. Los tanques, que originalmente los ingleses los habían inventado como una plataforma era una clave de tanques de agua que decían, pero en realidad era una nueva arma, se habían usado durante la Primera Guerra Mundial al final. Ahora esta sería el arma por definición del ejército alemán. Avanzan los tanques, y detrás de los tanques están los camiones con la infantería para apoyar a los tanques en un momento dado. Esto avanza a una gran velocidad, por eso los mapas que se ven de la Segunda Guerra Mundial son flechas y flechas y flechas moviéndose, porque es una guerra móvil. Entonces no se trata de crear un frente, sino utilizar los tanques como una especie de cuña. Con esta cuña van abriendo, van penetrando, luego se abren a manera de paréntesis y luego se vuelven a cerrar formando una bolsa. La idea es destruir la infraestructura del enemigo, no su frente. Al destruir la infraestructura del enemigo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir los puentes, las carreteras, el agua, las casas, quiere decir todo el entorno donde vive el supuesto enemigo. Aquí la población civil inmediatamente queda metida en la mitad del conflicto. Esta es la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se ven los soldados peleando en las trincheras, entre soldados, en un concepto de frente, entre combatientes. Aquí empiezan a meterse en el conflicto los no combatientes. La población civil queda dentro de las zonas en donde se van a presentar los combates. Los combates se pueden presentar en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier territorio. Por eso las imágenes de la guerra son tanques por todas partes, bombardeando cualquier sitio, cualquier casa. Por eso en la Segunda Guerra Mundial va a haber 50 millones de muertos y en la primera 11, porque en la segunda la población civil queda incluida. Aquí se acaba la lucha entre los combatientes y empieza a meterse con la gente, con los ciudadanos. Aquí el derecho, lo que más adelante sería el derecho internacional humanitario, queda completamente sacrificado y Europa entera se va a ver envuelta en este conflicto. Cada vez van avanzando más. Una vez que se toman a Polonia, después de la destrucción total que implica esta invasión, vienen las tropas de ocupación. Las tropas de ocupación van a empezar a sacar a la población judía y a llevarla a los campos de concentración. En Polonia se van a hacer los campos de concentración que más adelante serán de exterminio. Auschwitz-Birkenau se van a hacer en Polonia. En Polonia empieza todo este proyecto macabro de empezar a aislar a la población y empezar a matarla poco a poco. Polonia es la punta de lanza de lo que va a ser la guerra relámpago contra toda Europa. Entonces aquí ya la cosa se pone de un tamaño. Después de esto, la siguiente parte es ir hacia Escandinavia.
caída Polonia, y como el objetivo es el Báltico, y el Báltico ya está zanjado con la Unión Soviética, ahora los alemanes van hacia Escandinavia, porque es desde Escandinavia donde se va a poder atacar Inglaterra, que es el siguiente objetivo. Entonces, porque acuérdense que los vikingos pudieron asolar las islas británicas, era porque estaban arriba en Escandinavia. Entonces van a tener que pasar los tanques por el mar para llegar a Escandinavia y desde ahí atacar a Inglaterra. Los escandinavos van a librar una resistencia muy grande, pero van eventualmente a caer. Cuando los alemanes van para allá, vamos a conocer el temple del pueblo escandinavo de una manera que no nos podríamos imaginar. Los escandinavos le van a dar una lección al mundo de Padre y Señor nuestro. En el momento en que se les empiece a pedir que a la población judía le pongan estrellas amarillas y se las entreguen a los nazis en las zonas de ocupación, el rey de Dinamarca se va a poner una estrella amarilla y va a decir que allá todos son daneses y que si se llevan a alguien tiene que ser a él en primera instancia. Más adelante los noruegos van a empezar a crear las redes para sacar a los judíos y poderlos salvar, y más adelante Raúl Wallenberg en Suecia va a empezar una campaña impresionante utilizando todo su poder, todo su dinero y toda su conexión de diplomático para salvar a los judíos cuando empiecen a los campos de concentración a convertirse en campos de exterminio. Los escandinavos no entregaron a la población judía, no hicieron caso a esos mandatos de ocupación, y en eso hicieron la diferencia. Mostraron que sí había una opción y que había una manera de manejar la cuestión judía con dignidad y con humanidad. No fue el caso del resto de Europa. El antisemitismo que había latente en el resto de las culturas europeas hizo que mucha gente intentó salvarlos, pero mucha gente los entregó, mucha gente se cayó, mucha gente los denunció, mucha gente los vio montar en los camiones, mucha gente les vio poner las estrellas amarillas, mucha gente no preguntó. Y en Polonia se van a establecer los guetos y se van a establecer los muros, y detrás de los muros los van a empezar a desaparecer de 50.000 en 50.000 sin que nadie pregunte para dónde van. La actitud de los escandinavos va a generar una propuesta de cómo se puede abordar una cuestión aún bajo la ocupación con toda la dignidad y la humanidad, y eso se distingue de lo que pasó en el resto de Europa, porque en el resto de Europa el plan de exterminio demencial fue orquestado por muchos silencios, fue orquestado por un antisemitismo que de una u otra manera, por omisión, por desconocimiento o por simple indolencia, permitió que empezaran a pasar las cosas tan terribles que empezarían a pasar en ese momento en Europa. Por eso la lección de Escandinavia es siempre rescatable, siempre hay una opción para la dignidad. Entonces, pero los escandinavos también van a caer, o sea, todo el mundo va a caer. Entonces, ya las cosas se están poniendo de un tamaño que este hombre solitario que rugía diciendo que Hitler no le gustaba, la historia le dio la razón de una manera monumental. Hay un momento en que se está dando lo que se conocería como la tormenta que se cierne, the gathering storm. Winston Churchill está sentado esperando la oportunidad para salvar a Inglaterra, para poder salvar al mundo de una catástrofe como la que viene. Se ha preparado toda la vida para ese momento. Empiezan los planes para tratar de invadir a Inglaterra. Chamberlain tiene que renunciar. El rey llama a Winston Churchill al número 10 de Downing Street y le dice que salve a Inglaterra. Winston Churchill asume el mando de la Gran Bretaña y los ingleses se van a dar la resistencia
más heroica que uno se puede imaginar. Ha caído Dunkerque y en este momento los ingleses van a dar una lección sin la resistencia, sin el heroísmo, sin el apoyo y sin el inmenso sacrificio que los ingleses harían. Europa no hubiera resistido lo suficiente para poder derrotar a los alemanes mientras llegaban los americanos a la guerra con renovados bríos. Es Inglaterra la que va a dar la resistencia, todos los demás países de Europa van a caer. Entonces, en ese momento, Winston Churchill va a asumir el mando y ante la presión de un posible ataque, de una invasión a Inglaterra, él proclama que no se van a rendir. Y estas son las palabras de Winston Churchill anunciando que Inglaterra va a pelear, que Inglaterra no se va a rendir, que va a pelear todo lo que toque, como toque, cuando toque, que Inglaterra no se va a rendir. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, Churchill dice, vamos a pelear hasta el final, vamos a pelear en los campos, vamos a pelear en las colinas, vamos a pelear en los valles, vamos a pelear en las calles, vamos a defender esta isla, la vamos a defender con todo. La vamos a defender y si llegáramos a ser subyugados, nuestros imperios de ultramar nos defenderán. La vamos a defender y hace el propósito. Antes de eso, les ha dicho que solo tiene para ofrecerles sangre, sudor y lágrimas, y los ha llamado a la resistencia más heroica que se puedan imaginar, y después empieza a anunciar cómo va a defender esa isla contra viento y marea. En el futuro, las generaciones siguientes que no van a olvidar la entereza y el valor de Churchill le van a rendir este homenaje, tomando estas palabras de que nunca se rendirán y que pelearán por tierra y por mar. Fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Mientras tanto, Europa está cayendo. Francia caerá. ¿Por dónde van a caer los franceses? Por el flanco. ¿Cuál es el flanco? Bélgica. Entonces allá llegarán. Francia hará una línea de protección donde no pasan ni los malos pensamientos, la línea Maginot, pero los alemanes atacarán por el flanco. Van a caer los Países Bajos, va a caer Holanda, que se inunda y tapa los diques para evitar que lo dominen, y sin embargo la van a dominar. Va a caer Bélgica una vez más. La guerra relámpago avanza incontenible sobre Europa. Los franceses quedarán desmoronados porque una estrategia que no están pensando los va a derrotar una vez más. Se están creando los frentes occidentales y nadie se imagina que esto va a caer de la manera en que va cayendo. Europa se va plegando ante la guerra relámpago y en este momento de la historia parece que no hay reversa a un ataque de las proporciones que se van a dar. La caída de Francia, el heroísmo de Dunkerque, la primera parte de la guerra, la mutación que va a tener esto después, todo lo que va pasando cuando el mundo se va metiendo ya en el conflicto, estando ya a las puertas de una Europa de rodillas, bajo los fulgores de la guerra relámpago, con el terror. Ya no hay ese belicismo exaltado de la Primera Guerra que todo el mundo quiere llegar antes de que se acabe. Hay terror, hay zozobra, hay miedo.
la actitud de los ejércitos de ocupación es de crueldad y terror. Los bombardeos se van a hacer para aterrorizar las ciudades. El mundo está sumido en unas tinieblas nunca antes vistas, y un proyecto de maldad que no tiene antecedentes se expresa en esta maquinaria bélica, mientras Churchill grita que no se van a rendir. La manera como se siguen desencadenando estos acontecimientos, la Francia ocupada, el heroísmo de Gaulle, la resistencia y todos estos avatares de este gran conflicto es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la amargura de Chamberlain, con el corazón roto, moriría 6 meses después de haber renunciado, desde la inquebrantable voluntad de poder de un proyecto que subyugaría a Europa en medio de la maldad y en medio de la crueldad más grande, desde el heroísmo de Churchill y la manera como el pueblo inglés respondería ante los pedidos más profundos y el sacrificio más aterrador, Europa caída y el mundo sometido en este conflicto. Desde este momento tan complejo de la historia, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo. I see